Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, Él mismo es retratado en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser esencialmente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfecta. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita ni lleva cuentas del mal, no se goza en la injusticia, sino que se regocija con toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tómense. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos. Agradezco que hacen presencia una vez más para poder estudiar todos juntos y también agradecido con Dios primeramente. Pero también gracias porque se siguen suscribiendo y continúan dejando sus comentarios. Vamos a comenzar, pero antes de hacerlo, recuérdese que siempre es súper importante que usted traiga su Biblia, que traiga su libro de estudio, algo con que tomar notas y que me acompañe a poder orar reverentemente. Vamos todos juntos, por favor. Bendito Dios, una vez más, Señor, venimos ante su presencia, suplicando que perdone nuestros pecados y nuestras faltas, y que por favor nos ayude, Señor, a poder entender estas lecciones que son súper importantes para nuestra vida espiritual. Por favor, Señor, ayúdenos, que el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría y que podamos, Señor, así entender, retener y practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título, como pueden ver ahí en la pantalla, Dios es apasionado y compasivo. Saben que siempre se considera que las emociones son indeseables y que deberían de evitarse. O sea, mucha gente le recomienda que no sea emocional, porque para algunos las emociones son estrechamente irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Según cierta escuela filósofa de algo de los griegos, en la antigüedad, la persona ideal era racional. Y una persona racional, ellos creían que era una persona insensible a las pasiones y soberana sobre todas las emociones mediante el raciocinio. Aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista. Ese amor no es idéntico a las emociones humanas. Mire, leamos el versículo de memoria, el que viene ahí. Lo vamos a encontrar rápidamente. Búscalo en su Biblia, por favor. Vamos a buscarlo. Isaías 49:15. Así que me acompaña, por favor. Mire lo que dice. ¿Se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Y esto tiene que ver justamente con todas las emociones humanas. Vamos entonces a entrar de lleno y hoy sí, denle vuelta a su página y vamos a entrar de una vez a el día domingo. Y en el día domingo, nosotros vamos a ver más que el amor de una madre. Déjeme leer una vez más el versículo de memoria, porque esto da la pauta para entrar en este tema de este día.
Dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Y aquí podemos ver claramente que tal vez el mayor amor común a la experiencia humana que nosotros conocemos es el de una madre o un padre por un hijo. Y la Escritura utiliza a menudo las imágenes de la relación entre padre e hijo para describir la asombrosa compasión de Dios por cada una de las personas. Y va a hacer hincapié en que la compasión de Dios es exponencialmente superior incluso a la expresión humana más profunda y hermosa de ese sentimiento mismo, más profunda que el amor de una madre. Mire qué transmiten los siguientes versículos sobre la naturaleza y la profundidad de la compasión de Dios. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Busquémoslo, por favor, todos juntos. Dice de la siguiente manera: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Isaías 49:15. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse el hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. Jeremías 31:20. ¿Acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él, lo recuerdo más. Por eso mis entrañas se enternecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice el Señor. Claramente nosotros podemos ver que según los textos que acabamos de leer, Dios se relaciona con nosotros como un padre se relaciona a sus hijos, como un padre, pero no cualquier padre, sino un buen padre, una buena madre que aman a sus hijos. Esa es la relación que Dios da a entender en los versículos que leímos. Así como lo explica Isaías 49:15. Y dice que incluso una madre humana se podría olvidar del hijo que dio a luz o dejar de compadecerse de él en su vientre. Pero Dios nunca olvida a sus hijos, y la compasión de Dios nunca falla. En particular se cree que el término hebreo Rahán, utilizado para referirse a la compasión, aquí en este texto y en otros textos que describen el abundante amor compasivo de Dios, está derivado del hebreo que designa el vientre Rehén. O sea, en consecuencia, como han señalado los estudiosos, la compasión de Dios es un amor como el del útero materno. En verdad es exponencialmente mayor que cualquier compasión humana. Incluso, oiga esto, incluso que la compasión de una madre por su recién nacido. Y según Jeremías 31:20, Dios considera a su pueblo del pacto como su hijo precioso y el niño en quien él se deleita. Y esto a pesar de que muchas veces ese hijo se rebeló contra él y le causó tristeza. Aún así, Dios declara y le llama a este hijo: mis entrañas se conmovieron por él y ciertamente tendré de él misericordia. El término que se traduce aquí como misericordia es el utilizado anteriormente para referirse a la compasión divina, Raham. Además,
La frase mis entrañas se conmovieron por él y se podría literalmente traducir como mis entrañas rugen. Esta descripción emplea el lenguaje profundamente visceral de la emoción divina, retrata así la profundidad del amor compasivo de Dios por su pueblo. Incluso, a pesar de su infidelidad, Dios sigue dispensando su abundante compasión y misericordia a su pueblo y lo hace más allá de toda expectativa razonable. Porque en muchas ocasiones humanamente nos cuesta entender cómo es inmensa la paciencia, la misericordia y cómo es inmenso el amor de Dios. Cuando leemos las escrituras y vemos que vez tras vez, el Señor era traicionado. Y es que para algunos, el hecho de que la compasión de Dios sea semejante a la de un padre o una madre cariñosa es reconfortante. Pero, sin embargo, que para algunas personas, los cuales fueron abandonados y en muchas ocasiones maltratados por sus propios padres, abusados, no podrían comparar ese amor, ¿verdad?, con el amor del que estamos hablando. Y por eso que nosotros tenemos que ver de qué otras maneras nosotros podríamos ilustrar la compasión de Dios por estas personas que han sido maltratadas y abusadas. Porque si nosotros ya recibimos el amor de Dios, nosotros tenemos que compartir ese amor con aquellos que están necesitados de esa compasión y de ese amor. El día lunes va a hablar de ese amor conmovedor. Y es que el amor de Dios es incalculable. O sea, la profundidad del amor de Dios es incalculable. El amor compasivo de Dios por la humanidad lo va a presentar Dios de una manera manifiesta en Oseas. Porque lo que hemos leído esa historia en el libro de Oseas, Dios le ordena al profeta y le dice de esta manera: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Dios está utilizando esta historia de Oseas y prácticamente está viviendo su historia con el pueblo de Israel, tomando, ¿verdad?, a Oseas como ejemplo y diciéndolo: ve, júntate con esta prostituta y cásate con ella y ten hijos de prostitución. Porque así como ustedes dan este ejemplo a los ojos del pueblo, también el pueblo se ha prostituido apartándose de mí. O sea, eso fue de entrada. Pero Oseas 11, en el versículo 11, describe más adelante la relación de Dios con su pueblo. Y va a utilizar ahora la metáfora de un padre amoroso con su hijo. ¿De qué manera entonces ilustran las imágenes los siguientes versículos la forma en que Dios ama y cuida a su pueblo? Vamos a leer esa historia de la que les estaba hablando, de Oseas 11, capítulo 11, versículo 1 al 9. Miren lo que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más lo llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban incienso. Pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín tomándolo por sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje con vínculos de amor. Fui por ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos.
No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no quisieron volver a mí. La espada caerá sobre sus ciudades y destruirá sus refuerzos, los consumirá en medio de sus propias asambleas. Entre tanto, mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como a de Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre. Yo soy el santo en medio de ti y no vendré contra la ciudad. Claramente podemos ver que Dios ha inspirado a Oseas a escribir esto y se puede percibir el dolor y la tristeza de Dios, que su pueblo lo ha abandonado y su pueblo en muchas ocasiones dice que clama a Él como su Dios, pero no lo honran. Pero con todo y eso, dice en el versículo 9, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre. Yo soy el santo en medio de ti y no vendré contra la ciudad. El amor de Dios por su pueblo se asemeja al tierno afecto de un padre por su hijo. Y la escritura utiliza en tal sentido imágenes como la de enseñar a un niño pequeño a caminar, tomar al hijo amado en los brazos, curar y proporcionar sustento y cuidar tiernamente. La escritura también afirma que Dios trajo a su pueblo justo como trae el hombre a su hijo. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días. En contraste con la fidelidad inquebrantable de Dios. Su pueblo fue infiel en repetidas ocasiones, lo que alejó a Dios, acarrió juicio sobre sí mismos y lo entristeció profundamente. Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero nunca excluye la justicia. Como veremos en una lección posteriormente, el amor y la justicia son inseparables. Ahora pregúntate, ¿has estado alguna vez disgustado por algún punto de experimentar un malestar estomacal? ¿Has estado tan enojado que hasta te ha dolido el estómago? ¿Que te has sentido tan mal? El disgusto incluso te dañó tu salud. Es ese tipo de imagen que se usa aquí para descubrir la profundidad de las emociones de Dios respecto a su pueblo. La imagen del corazón revuelto y la compasión encendida es un lenguaje idiomático típico de las emociones profundas y es usado tanto por Dios como por los humanos. Esta imagen, la de la compasión encendida, la palabra original ahí es kamar. Se utiliza en el caso de las dos mujeres que se presentaron ante Salomón, ¿se recuerda? Que las dos tenían bebés, una aplastó su bebé y el bebé murió. Entonces se presentaron ante Salomón diciendo, eh, este bebé es mío, cada una decía, este bebé es mío, y ahí era la palabra de una contra la otra. Entonces Salomón, ¿verdad? Ejerciendo ahí la sabiduría que Dios le había dado, Salomón dice, ¿saben qué? Traigan ese niño, pónganlo aquí. Había la espada.
Como dicen que es de las dos, lo vamos a cortar por la mitad y una mitad para cada uno. Entonces, esa expresión idiomática es usada para describir la reacción emocional de la verdadera madre. O sea, el sentimiento y la emoción con la que la verdadera madre dijo esto. Porque la mujer de la que era el hijo habló al rey. ¿Por qué? Porque su corazón, sus entrañas, todo su ser se conmovió al ver que el niño iba a morir. Y entonces ella nomás dijo, ay, Señor mío, den a esta el niño vivo, por favor, no lo maten. Eso fue lo que dijo la mujer, la verdadera madre. O sea, su dolor y su amor no le permitían que le hicieran daño a su hijo. Y prefería que se lo entregaran a la mujer, que no era la madre, pero que viviera el niño. Y por eso dijo, ay, Señor mío, den a esta el niño vivo y no lo maten. Sin embargo, la que no era la madre usó esta expresión, que no será ni para mí ni para ti. Entonces, pártalo. O sea, a un bebé, pártalo. Comparemos estos versículos. Mire, el versículo de Génesis 43:30. Dice allí que entonces José se dio prisa porque se conmovió profundamente a causa de su hermano y estuvo a punto de llorar. Entró en su habitación y lloró. Ese mismo sentimiento, esa clase de sentimiento que se explica aquí. Cuando José vio a su hermanito menor, se conmovió tanto que no se pudo contener y se tuvo que salir de la habitación. Se recuerdan la historia ahí de Génesis 43:30. Cuando los hermanos de José vienen a Egipto a causa de que había hambruna a comprar trigo. Y entonces cuando José ve a su hermano, se conmueve tanto que no se aguantó y se fue a la habitación y lloró. Ese tipo de dolor que se explica allí es como lo que podemos comparar con lo que Dios siente en Oseas 11 por su pueblo. O sea, nosotros sabemos a qué se refiere esta lección. Que ningún otro amor terrenal es comparable con el amor de Dios. Y entonces esto nos va a ayudar a comprender la realidad del amor de Dios por nosotros. Y ese tipo de amor nos tiene que traer un consuelo, pero también nos tiene que traer comprensión y amor hacia los demás. Día martes, amigos, hermanos. Vamos a hablar el día martes acerca de la compasión de Jesús. Porque ya hablamos en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver la compasión de Jesús en el Nuevo Testamento. Porque aquí en el Nuevo Testamento se utiliza el mismo tipo de imágenes que también se utilizaron en el Antiguo Testamento para describir la compasión de Dios. Y el apóstol Pablo se refiere al Padre como un Padre de misericordias y Dios de toda consolación en 2 Corintios 1:3. Además, el apóstol explica en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que nos amó. Y en varias parábolas, Cristo mismo utiliza repetidamente términos de emoción visceral y desgarradora para describir la compasión del Padre. Mateo 18:27 dice que el Señor de aquel siervo, hablando de otra parábola, movido de compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Se acuerda que el siervo que no podía de ninguna manera, nunca iba a poder pagar la deuda? Pero dice que el amo fue movido a compasión. Lucas 10:33 dice que
pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. La historia del samaritano, aquel hombre que es dejado tirado allí por muerto. Y pasó un levita y pasó un sacerdote y no le ayudaron, pero pasó el samaritano y fue movido a misericordia. El samaritano levantó a ese hombre, lo llevó donde lo cuidaran, pagó y dijo: si falta yo regreso y pago lo que haga falta. Lucas 15:20 se levantó, dice, y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hablando de la parábola que estudiamos la semana pasada del hijo pródigo. El padre lo ve desde lejos. Y el padre lo vio y tuvo compasión y corrió y no le importó la condición del hijo, sino que se alegró de ver a que su hijo venía. Y aquí el mismo lenguaje que se ilustra la compasión divina en el Antiguo Testamento es el mismo lenguaje que se utiliza en el Nuevo Testamento y también se utiliza en todos los evangelios para describir las respuestas compasivas de Jesús a quienes están en problemas. Ahora, ¿cómo va a ilustrar los siguientes versículos la manera en que Cristo se conmovía ante la difícil situación de las personas? Vamos a leer los siguientes versículos. Miren, Mateo 9:36 dice: y cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. O sea, Jesús ve la multitud. La multitud anda como ovejas sin pastor. Y eso le causó compasión en su corazón. Mateo 14:14, cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al principio, en el versículo pasado que acabamos de leer, dijimos que se compadece Jesús de ver que no tenía dirección este pueblo. Pero ahora también dice que se compadece de este pueblo que está enfermo. Y Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. O sea, aquí miramos otra figura. O sea, Jesús llegando y Dios mandando profetas y mandando avisos. Pero el pueblo, aunque Dios los trataba con amor, ellos no quisieron. Y Marcos 1:41 dice que Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y Jesús sanó a ese leproso. O sea, Jesús se compadecía por el sufrimiento humano y se compadece por el sufrimiento de la humanidad hoy en día. A ver que vamos sin rumbo, a ver que estamos enfermos, a ver que estamos llenos de lepra, a ver que muchos le rechazamos. Incluso el Señor les dijo ahí en Mateo 6:34: así que no se afanen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y Lucas 7:13 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. O sea, los evangelios registran con frecuencia el hecho de que Cristo se compadecía de las personas que estaban en situaciones difíciles. Miren, no solo se compadecía en aquel tiempo, se sigue compadeciendo hoy. A ver cómo el pecado y la muerte ha hecho estragos en la humanidad. El Señor se compadece. Y aunque cuando leemos los evangelios miramos que no solo se compadecía por las personas, sino que también se ocupó de sus necesidades. Jesús también se lamentó por el pueblo. Y nosotros no podemos ni siquiera imaginar las lágrimas en los ojos de Jesús
mientras él estaba parado en la colina contemplando la ciudad de Jerusalén y exclamando: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Aquí vemos que el lamento de Cristo coincide estrechamente con el de Dios por su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, muchos eruditos bíblicos señalan que la imagen de un ave cuidando a sus crías solo era aplicada a la divinidad en el antiguo cercano Oriente. Y muchos ven aquí una alusión a Deuteronomio 32:11, donde Dios es representado como un ave que vuela en círculos sobre sus crías, las protege y vela por sus necesidades. O sea, no hay mayor ejemplo del gran amor compasivo de Dios por sus criaturas humanas que Jesús mismo, quien se entregó por nosotros como la máxima demostración de amor. Sin embargo, Cristo no es solo la imagen perfecta de Dios, también es el modelo perfecto de la humanidad. Y lo que nosotros debemos de preguntarnos es cómo le podemos dar forma a nuestra existencia de acuerdo con el modelo de la vida de Cristo. Tal vez centrándonos en las necesidades de los demás y de este modo no limitándonos a predicar el amor de Dios, sino mostrándolo de forma tangible. O sea, no ser nada más oidores de la palabra, sino también ser hacedores. Todo esto es hermoso, conocer la compasión de Jesús. Día miércoles, mis queridos hermanos. El día miércoles nos va a hablar de un Dios celoso. Miren, el Dios de la Biblia es el Dios compasivo. En hebreo, Dios se da a sí mismo el nombre de Rahum, ahí en Deuteronomio 4:31. Y este término hebreo, aquí él significa Dios. Y Rahum es una variación de la raíz de la palabra que significa compasión. La palabra compasión es Raham. Y la palabra él es Dios. El Rahum, un Dios compasivo. Pero también significa un Dios con pasión, que viene de la misma raíz. Ahora, Dios no solo es llamado compasivo o misericordioso, sino también Dios es llamado celoso. El Caná, como lo explica Deuteronomio 4:24. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y Deuteronomio 4:24 dice claramente: Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y Deuteronomio 6:15 dice: porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. En Josué 24:19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque él es un Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Nahum 1:2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Ahora, 1 Corintios declara en el versículo 4 del capítulo 14 que el amor no es celoso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede Dios entonces ser un Dios celoso? O sea, para entenderlo tenemos que
profundizar y leer. Mire, 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para representaros como una virgen pura a Cristo. O sea, aquí hay un celo diferente que menciona 2 Corintios 11:2, que dice que es un celo con celo de Dios. Ahora, hay que considerar la forma en que el pueblo de Dios le fue infiel a lo largo de toda la Escritura para entender este tipo de celo. Salmo 78:58 dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron celo con sus imágenes de talla. O sea, se hicieron idólatras, estaban adorando a otros dioses, se hicieron otros dioses. Y esto provocaron el celo. Ahora, ¿qué nos enseñan entonces estos pasajes sobre el significado de los celos divinos? O sea, los celos de Dios a menudo son mal interpretados. ¿Por qué? Porque los queremos comparar con los celos humanos. Cuando el adjetivo celoso se refiere a un cónyuge, esto no se va a tratar obviamente de ningún elogio, porque el término celos suele tener connotaciones negativas en muchos idiomas. Sin embargo, ese no es el caso de los celos divinos en la Biblia. O sea, los celos divinos en la Biblia se va a referir a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar una relación exclusiva con su esposa. ¿Está oyendo? O sea, los celos divinos en la Biblia se refieren a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Y aunque existe un tipo de celos contrarios al amor, también hay celos que son buenos y celos que son justos. Y es por eso que Pablo se refiere aquí en 2 Corintios 11:2 como celo de Dios. Por eso él dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. O sea, los celos de Dios son solo y siempre del tipo correcto, y se los puede definir más adecuadamente como el amor apasionado que Dios siente por su pueblo. El celo, o sea, la palabra caná, celo de Dios por su pueblo, proviene del profundo amor que Él siente por el pueblo. Dios desea una relación exclusiva con su pueblo. Solo Él ha de ser su Dios. Sin embargo, a menudo se describe a Dios como un cónyuge despechado, cuyo amor no es correspondido. Miren, Oseas 1:3, Oseas dice, Oseas fue y tomó por mujer a Gomer, hija de Tableín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y si nosotros leemos toda la historia de Oseas, sabemos que Gomer, los hijos que tenía y que le traía a Oseas no eran ni siquiera de él. Y Jeremías 2:2 dice, ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente, así dice el Señor, me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, en terrenos no sembrados. Esa es la memoria del anhelo de Dios. Se acuerda de la fidelidad del pueblo. Mira, aquí en Jeremías, en el capítulo 3, versículo 1, versículo 10, va a hablar y va a hablar un poquito más extenso. Vamos a leerlo porque así vamos a poder entender. Jeremías 3, 1, 10, versículo 1 dice, dicen que si alguien despide a su mujer y ésta se va y cohabita con otro hombre, su esposo ya no vuelve a vivir con ella, pues la tierra quedaría totalmente mancillada. Sin embargo, tú has cohabitado con muchos hombres y vuelves a mí, palabra del Señor. Versículo, amigos y hermanos, vamos a ir al versículo 2, que dice, versículo 2 dice, levanta los ojos
y mira a las alturas, en donde no te has prostituido, te sentabas a esperarlos junto a los caminos como un beduino en el desierto, y con tus prostituciones y con tu maldad contaminaste la tierra. Por eso se han retrasado las lluvias y no han llegado las lluvias tardías. Tienes la facha de una ramera, no sabes lo que es tener vergüenza. Y todavía me llamas, Padre mío, amor de mi juventud. Todavía me dices, vas a estar enojado todo el tiempo. Siempre vas a guardarme rencor, y mientras estás hablando, cometes cuantas maldades puedes. En los días del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Va y se prostituye en lo alto de cualquier monte o a la sombra de cualquier árbol frondoso. Yo pensaba que después de todo eso se volvería a mí, pero no fue así. Esto lo vio su hermana, la rebelde Judá. Vio que yo había despedido y repudiado a Israel por su infidelidad y sus prostituciones, pero tampoco ella tuvo temor, sino que con la misma rebeldía de su hermana fue y se prostituyó. Como Israel tomó a la ligera sus prostituciones y adulteró con ídolos de piedra y de madera, la tierra quedó contaminada. Pero ni así se volvió a mí de todo corazón su hermana, la rebelde Judá. Solo fingió volverse a mí. Por lo tanto, aquí podemos ver en estas lecturas los celos o la pasión de Dios nunca son caprichosos o sin motivo, sino que siempre responden a la infidelidad y a la conducta indebida de las personas malvadas. Al contrario de los celos humanos, porque hay celos humanos, hay personas celosas sin motivo. O sea, son unos celos enfermizos, sin motivo. Pero lo que acabamos de ver es que Dios aquí responde celosamente porque por la infidelidad del pueblo. Y los celos de Dios, o su amor apasionado, que es como se tiene que traducir, no van a tener connotaciones negativas de los celos humanos. O sea, no tienen todos esos elementos negativos de los celos humanos. Que los celos de Dios no obedecen a la envidia, sino que al legítimo anhelo de disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo y para el bien del mismo pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a reflejar el mismo tipo de celos? Celos positivos. Celos de la misma manera que Dios nos muestra los celos hacia nosotros. Tenemos que llegar a comprender el amor apasionado de Dios y corresponder a ese amor con fidelidad. Porque Dios es un Dios compasivo, pero también es un Dios apasionado. Miren, el Dios de la Biblia, hermanos y amigos, el Dios de la Biblia es compasivo y apasionado. Y estas emociones divinas se ponen de manifiesto de manera suprema en Cristo. Dios es compasivo. ¿Saben que Isaías 63:9 dice: en toda la angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su presencia lo salvó? En su amor y en su compasión lo redimió. Los alzó y lo llevó todos los días de la antigüedad. Y Hebreos 4:15 dice: porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado.
es profundamente Dios afectado por las penas de su pueblo. Dice Jueces 10:16 que entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron al Señor, y él no pudo soportar más la aflicción de Israel. O sea, cuando el pueblo se volvió a Dios, Dios fue allí. Lucas 19:41 dice que cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Se compadeció Jesús de la ciudad. Miren, Dios está dispuesto a escuchar, a responder y a consolarnos. Isaías 49:10 y 15 dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los golpeará, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Isaías 49:15 dice: ¿acaso se olvidará la mujer de su bebé? ¿Y dejará de compadecerse el hijo de su vientre? Aunque se olviden, yo no me olvidaré de ti. Mateo 9:36. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Lucas 14 dice: cuando Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. O sea, ¿de qué manera nos llaman los siguientes pasajes a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás? Y este es un pasaje bien conocido, lo citamos al principio de la introducción. 1 Corintios 13, leemos del 4 al 8, dice que el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Pero el amor va a perdurar. Tenemos que anhelar relacionarnos con personas que ejemplifiquen el tipo de amor descrito en 1 Corintios 13. O sea, nosotros anhelamos siempre estar cerca de ese tipo de personas. O sea, imagínense, ¿quién no quisiera estar cerca de ese tipo de persona que tiene todas estas cualidades? Que es paciente, que no se molesta, que no es celoso, que no es envidioso. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, o sea, ¿nos preocupamos nosotros por convertirnos, por transformarlos en ese tipo de personas, con esas cualidades en favor de los demás? Es que la realidad de esto es que nosotros no podemos ser sufridos y amables. Nosotros no podemos evitar ser envidiosos, engreídos, groseros o egoístas. No podemos producir en nosotros un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporte, que nunca deja de ser. No podemos producir eso en nosotros. Ese amor solo puede ejemplificarse en nuestra vida como fruto del Espíritu Santo. Yo quisiera repetir esto porque me emociono al leer esto, porque me está haciendo un llamado personalmente. Oiga bien, nosotros no podemos ser sufridos y amables. No podemos evitar ser envidiosos, engreídos, groseros o egoístas. No podemos producir en nosotros un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque ese amor solo puede ejemplificarse en nuestra vida como fruto del Espíritu Santo. Y alabado sea Dios por el Espíritu Santo, porque es Él el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones
en aquellos que permanecemos en Cristo por la fe. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, es como nosotros podemos practicar y podemos responder al amor profundamente emocional, pero perfectamente justo y racional de Dios y reflejarlo en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo podemos reflejarlo? Bueno, en primer lugar, adorando al Dios que es amor. En segundo lugar, y en respuesta a tu amor, mostrando compasión y amor benevolente a los demás. No debemos limitarnos a sentirnos reconfortados por nuestra fe cristiana, sino que debemos estar dispuestos a reconfortar a los demás. Por último, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que únicamente Dios puede hacerlo. Está en nosotros que se lo permitamos. Es por eso que yo les invito que juntamente al momento de escuchar este estudio, le pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás, que nos dé un amor puro y purificador que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro. Y es mi deseo, y era el deseo de Pablo, que su oración se hiciera realidad en la vida de aquellos que él predicaba. Pidámosle a Dios que también sea la oración para nosotros mismos, que se haga una realidad en nuestra vida y en nuestro medio. Esta oración del apóstol Pablo que dice: que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo y a la corrupción de nuestros corazones naturales es la única manera de revelar esta clase de amor compasivo y apasionado de Dios. Muchísimas gracias por haber llegado al final. Espero que hayamos aprendido y que atesoremos estas enseñanzas. Estaremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, si decimos que amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. La próxima.